He sido investigador de la UNAM muchísimos años, pero lo he combinado con hacer proyectos de desarrollo tecnológico en nuestro país, cosa que me llena de entusiasmo. Sí, desde que hice mi doctorado en Estados Unidos, en la ciudad de Houston, estuve involucrado con el tema espacial. Mi tema de tesis fue procesamiento de imágenes de satélite para detectar diferentes usos del suelo. Estuve 2 años en la NASA trabajando en desarrollar el software para este procesamiento de imágenes. En 1973 regresé a México después de mi posgrado y me incorporé a la UNAM, al Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, que en esa época era el que daba los servicios de cómputo en la universidad, era el que tenía las computadoras y era lo que me apasionaba. Hacia el final de los 70s me paso al Centro de Cómputo Electrónico de la UNAM, en esa época tenía ese nombre, después se llamó Centro de Computación y Servicios, y finalmente fue la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, que es DGESCA, un nombre que conservó por muchos años. Ahí pues seguimos desarrollando aplicaciones del uso de la computación. La más relevante es el haber traído por primera vez en 89, en abril de 89, me acuerdo perfectamente, inauguramos una antena satelital con la red científica de Estados Unidos, National Science Foundation Network, y trajimos el Internet de alta velocidad, Internet pues no como lo conocemos hoy, pero para lo que se tenía en ese momento pues era una maravilla. Era inimaginable poder mandar una carta al otro lado del mundo en 1 hora, inimaginable tener la respuesta 2 horas después de esa misma cosa. Se pusieron los periódicos en línea, todo lo que fue el desarrollo de Internet nace con estos primeros servicios de DGESCA en la UNAM entre 89 y 92, 94. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, creó el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial, PUIDE, que desarrolló en 1991 el proyecto UNAMSAT-1 y tuvo como objetivo fabricar el primer satélite en México, con el fin de estudiar la trayectoria de impacto de los meteoritos en la atmósfera terrestre. El programa fue una iniciativa de varios colegas académicos cuando yo estaba en la rectoría, específicamente el doctor Poveda, que estaba en el Instituto de Astronomía, y varios otros amigos que estaban en ese tiempo en el Instituto de Astronomía, algunas personas del Instituto de Ingeniería también que participaron en la idea de echar a andar un programa que pudiera empezar a desarrollar, por un lado, un satélite experimental con fines científicos y por otro lado empezar a entrenar jóvenes en el campo. A mí la idea me pareció espléndida, porque realmente no teníamos en el país, desde luego en la universidad, un antecedente de esta naturaleza. La parte del entrenamiento de los jóvenes me pareció particularmente atractiva para ir conformando un núcleo de personas, de ingenieros, científicos, con capacidad de diseñar estos satélites, primero científicos y después quizá de otra naturaleza. En 93 más o menos, un grupo de astrónomos, David Lieberman, Gianfranco Visiacchi, el doctor Arcadio Poveda, propusimos crear un programa de desarrollo espacial, de investigaciones espaciales en la UNAM. Y en DGESCA, de la cual yo era director en ese momento, los acogimos, les dimos los recursos, les dimos el entorno
para que pudiera crearse este grupo. Llegaron entonces estos investigadores y empezaron a plantear desarrollos de experimentos espaciales, etc. Uno de las personas que se integró al grupo, David Lieberman, nos trajo una propuesta de hacer un satélite mexicano en base, pues claro, a las tecnologías que existían en otros lados del mundo. Pero bueno, eso es la tecnología. Tecnología es tomar lo que existe y transformarlo en una cosa que no existe y que es mejor y que tiene nuevas funcionalidades. Bueno, pues teníamos en la universidad electrónicos, investigadores en telecomunicaciones, computólogos, mecánicos, y se empezó a trabajar en un plano para desarrollar un satélite que se llamaría UNAMSAT-1. El UNAMSAT-1 fue concluido en 1993 en Ciudad Universitaria. Fue lanzado desde una base militar rusa el 28 de marzo de 1995. Pero una falla en el cohete ruso provocó el fracaso del lanzamiento. Para muchos de nosotros era un sueño pensar que podríamos construir un satélite. Los habíamos usado muchos años, los admirábamos, y ¿por qué no hacerlo? Tenemos lo que necesitamos, tenemos las personas, tenemos los elementos. Pues se hizo un plan de desarrollo y se vio que sí era lograble, incluso a costos muy razonables. Los científicos más duros, más científicos, decían, bueno, pero además de hacer un satélite que vuele y que transmita, vamos a hacer que también haga un experimento científico de gran valor. Entonces propusieron un experimento para medir micrometeoritos. Micrometeoritos son una gran cantidad de pequeñísimas partículas que llegan a la Tierra todos los días, y es importante saber cuántas llegan porque finalmente están afectando lo que es el planeta. Pues de hecho el planeta va engordando, ¿no? Con todo lo que va recibiendo del cielo, cometas, pero los micrometeoritos no se habían estudiado. Entonces el satélite iba a llevar un experimento que iba a estarlos midiendo. Los micrometeoritos iban a pegar en un sensor, el sensor los detectaba, se transmitiría la información a la Tierra y habría material para seguir haciendo ciencia. También el satélite tendría que tener costos razonables. Todo lo que se requirió para hacer ese satélite en 92, 93 fueron $60,000, de los cuales casi la mitad fue el costo de los paneles solares, porque todas las cosas que se ponen en el satélite tienen que ser de calidad espacial, que aguanten el vacío, que aguanten las temperaturas. Entonces, bueno, esos no había forma de fabricarlos al menos no había forma de fabricarlos al corto plazo. Se diseñó la computadora, se diseñó el experimento y se empezó a buscar quién podría lanzarlo. En un contacto afortunado con la embajada rusa, el agregado científico, que es otro de los grandes precursores del proyecto, nos dijo que pues la Unión Soviética ya se había transformado en Rusia, había apertura y toda la industria militar rusa se estaba transformando a industria civil, y que había empresas que tenían cientos o miles de cohetes listos para lanzarse, ya no tenían armas, pero ahí estaban, y que se estaba haciendo una nueva empresa que nos daría gratis el lanzamiento, porque seríamos la primera institución ajena a la empresa que lanzarían ellos. Junto con nosotros, la Universidad de Israel también hizo un satélite más grande que el nuestro y sería lanzado en este primer lanzamiento. Bueno, pues entonces como que se tenía ya todos los elementos necesarios, ¿no? Cómo construir el satélite, qué lo va a lanzar, cuál era un objetivo, además de solo hacer un satélite, un objetivo de alguna prueba científica interesante, y pues vamos a construirlo.
Aproximadamente llevó 1 año y medio o 2 años el hacer toda esta construcción. El satélite estuvo listo y vienen entonces las pruebas para ver si era susceptible de ser lanzado, porque nadie va a gastar dinero lanzando un satélite que cuando empiece la aceleración se desmoronara, cuando hiciera calor se derritiera, cuando hiciera frío se congelara. Y entonces fueron ya a Rusia estas personas, sobre todo Vysiaki y Lieberman, y pasaron todas las pruebas que pasan todos los satélites rusos para ser lanzados: vibración, temperatura, aceleración, radiofrecuencia, radiación solar. Y maravilloso, todas las pasó nuestro satélite. Finalmente se pone en el cohete, se lanza, pero era el segundo lanzamiento de esa empresa. El primer lanzamiento no llevaba ningún satélite, era para ver si funcionaba su tecnología. Ya que funcionaba, pues va el satélite israelí y el satélite mexicano, y pues entre la etapa número 1 y la etapa número 2 explota el satélite y viene la tristeza, la depresión, el qué hacemos. Pues dijimos, otro. El UNAM-SAT-B comenzó a construirse a la par del UNAM-SAT-1 como un satélite gemelo para quedarse en tierra como simulador de la operación en órbita. Sin embargo, tras la fallida puesta en órbita del UNAM-SAT-1, se decidió poner en órbita a su gemelo bajo el nombre de UNAM-SAT-B. Ya había habido mucha prensa alrededor de este tema, cualquiera puede verla en los periódicos de esa época. Todos los días había anuncios del satélite, que ya iba, que pasó las pruebas, que ya va a salir, las felicitaciones, lo que sea. Pues bueno, tomemos todo eso que ya está construido y hagamos el UNAM-SAT-2. Idéntico, pues uno para hacerlo en el menor tiempo posible, para que siguiera el ímpetu. Había más de 100 estudiantes trabajando en este proyecto, muchos de ellos haciendo tesis, y se construye el satélite UNAM-SAT-2. Pero ahora la universidad nos dio presupuesto para contratar un lanzamiento profesional también en Rusia, y pues que terminara bien las cosas. El 5 de septiembre de 1996, desde el cosmódromo de Plesetsk, el UNAM-SAT-B se separó exitosamente del satélite militar ruso para alcanzar una órbita de 1000 kilómetros de altura a 83 grados de inclinación con respecto del Ecuador, e inició transmisiones a la estación portátil instalada en Plesetsk a las 11 de la noche. Se llevó, pasó las pruebas, se lanza y funciona. El lanzamiento, eso fue extasiante. El lanzamiento está en órbita, todo está bien, y hay que esperar a que dé un ciclo a la Tierra para poder recibir su señal, comunicarnos con él y saber si está vivo. Digo, pues no hay ojos que nos puedan decir qué está pasando ahí arriba, salvo que sabíamos que el lanzamiento había sido exitoso. Y efectivamente, aproximadamente 60 minutos después, se empiezan a oír las señales, se establece la comunicación y el satélite está funcionando. Y pues la segunda vuelta y la tercera vuelta, y así funcionó un tiempo. Regresa de Rusia todos los que habían ido al lanzamiento, y pues contentos con el proyecto. En agosto de 1997 se reportaron problemas en el sistema de alimentación de poder, que provocó la pérdida de funcionamiento del satélite. A los 60 días dejó de funcionar. Que una cosa de esa complejidad tecnológica deje de funcionar es lo normal. Desafortunadamente, meses después vino cambio de autoridades en la universidad, y las nuevas autoridades decidieron no seguir con el proyecto, y ahí acabó todo, causando frustración en muchos de nosotros, sobre todo en los dos técnicos más importantes del proyecto, que eran Vysiaki y Lieberman. Y sí, la tristeza fue mayor. Teníamos buena ciencia, en la universidad hay
decenas de institutos científicos, pero no hay institutos tecnológicos. No hay mucho desarrollo tecnológico. Y ¿cómo hacer para que, igual que en los países desarrollados, la tecnología sea una parte muy importante del desarrollo social, una parte muy importante de la sociedad? O sea, finalmente la sociedad la que tiene que evolucionar. Las instituciones y los gobiernos son consecuencias del pensamiento de la sociedad. Y la sociedad tiene que percatarse que hacer tecnología le va a dar resultados. Cada quien tiene que seguir sus sueños y la sociedad tiene que ayudarnos a lograrlo. El Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial, PUIDE, se creó en 1990 por iniciativa del rector del UNAM, José Sarucán. Con el interés que yo tenía de esto y lo importante que me parecía el tema, lo que hice fue conseguir el apoyo y los recursos para que se dieran las diferentes partes, el entrenamiento de los chicos, el desarrollo técnico, experimental de la idea, así que pues hubo los apoyos requeridos para que un proyecto funcione, eso básicamente. Yo no hice nada más, el trabajo fue hecho por todo el equipo de investigadores y de alumnos que estaban trabajando en esto. Yo creo que fue una desgracia que no se siguiera el programa de desarrollo espacial de la manera como está previsto. Fue una pérdida de jóvenes que ya estaban entrenados, capacitados, de relaciones con agencias internacionales para esto, incluso la propuesta de NASA de desarrollar toda una serie de satélites en Rosario, como les llaman, de información y de telecomunicaciones, porque realmente fue muy notable el haber hecho este satélite. La primera vez en el lanzamiento no pudo ocurrir porque el cohete ruso que iba simplemente pues no llegó, estalló a medio camino y perdimos esa oportunidad, pero lo volvimos a hacer, y en esa ocasión el satélite UNAMSAT llegó al espacio y empezó a mandar información sobre rayos cósmicos y algunos otros elementos que los astrónomos habían ideado que podría ser bueno empezar a tener información sobre esto. Yo creo que tendríamos otra historia en ese sentido si ese programa se hubiera continuado. Desafortunadamente no fue el caso. Y bueno, perdimos ahí una oportunidad de desarrollar en el país capacidad de tener satélites, por un lado, necesarios para toda una serie de cuestiones sociales de comunicación. México tiene que depender de la construcción de satélites comerciales, pues, básicamente, y por otro lado de satélites muy especialmente diseñados para conocer nuestro territorio de mejor manera, de características del territorio mexicano. Hay países como la India, como Brasil, etcétera, que China ya no digamos, que han desarrollado esta capacidad de la nada, como nosotros probablemente estábamos en el momento en que el PUIDE se echó a andar, y que ahora tienen pues sus propias herramientas de observación y de análisis que nosotros desafortunadamente no tenemos y que creo deberíamos tener. Esto es un área, yo creo que importante, estratégica de desarrollo del país, y creo que la Agencia Mexicana Espacial debiera tener un apoyo y ideas muy claras de cómo conducirse aquí, y un apoyo mucho más claro por parte del Congreso para realmente poder tener la capacidad propia nuestra de tener satélites para nuestros usos y para nuestras necesidades. Esto me parece que es muy importante. La tecnología de los UNAMSAT. Los dos eran prácticamente iguales, y David Lieberman pertenecía a la Asociación de Radiocomunicadores de Estados Unidos,
Y ellos habían ya desarrollado varias docenas de satélites similares. Se llaman satélites experimentales, y entonces esa asociación nos dio los planos iniciales del satélite. O sea, otra vez, existe algo que son satélites que han estado lanzando la Asociación Amateur de Radiofrecuencia, y esos planos los adaptamos a las variaciones propias del momento. Era un satélite de 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, pesaba 10 kilos y se esperaba que pudiera funcionar varios años en el espacio. Hay 1000 cosas para que funcione en el espacio. Primero, o la que creemos causó que fallara, fue los cambios de temperatura. Si al satélite le da el sol, está 100 o 200 grados más caliente que cuando el satélite está detrás de la Tierra y no le da la luz del sol. Entonces es calentarse, enfriarse, calentarse, enfriarse. Para eso, el satélite tiene que girar y guardar el calor para la época, para el momento de frío, y guardar el frío para el momento del calor. Una conjetura por las fallas que empezaron a suceder a los 60 días es que se congeló, que falló los cálculos de temperaturas, o falló la rotación que debía de tener para conservar la temperatura, y empezó a provocar que se calentara o se enfriara al extremo, hasta que las conexiones eléctricas empezaron a cristalizarse, a romperse, a separarse. Pero bueno, es especulación. El asunto es que había que hacer el tercero, corregir todo lo que se hubiera podido detectar del primero, a lo mejor ponerle más sensores de temperatura para poder medir si ese era el factor determinante. Y bueno, eso es lo que hay que hacer una vez y otra vez, y cada vez las cosas van mejorando un poco. Sentimos que hay otro factor por lo cual no hubo un AMSAT 3, ni 4, ni 5, y es pues las cosas propias de las relaciones humanas. Muchos universitarios pensaban que se estaban gastando grandes cantidades de dinero en este tema y que mejor deberían de gastarse en sus proyectos. Y realmente todos tienen razón. Hay una bolsa finita de dinero, en todos lados, ¿no? En la vida es así. Te da una cantidad de dinero, te da un presupuesto, y siempre para ese presupuesto hay varias cosas que se pueden hacer. Que voy a sembrar, que voy a comprar gallinas para vender huevos, que voy a hacer queso, lo que ustedes piensen. Siempre los humanos afortunadamente tenemos creatividad, tenemos ideas diferentes, y prevaleció que ya no gastaríamos dinero en esta cosa para promover otros proyectos de la UNAM. Entonces lo que es triste para nosotros, debe haberle dado mucha felicidad a aquellos que recibieron esos recursos en ese momento. Son situaciones que las sociedades tienen que aprender a resolver. Conforme las sociedades maduran, pueden hacer bien estas ecuaciones, pueden hacer bien estos equilibrios y ir provocando que todo se vaya desarrollando correctamente. Entonces, es una historia exitosa, que un grupo de universitarios pudieran construir, llegar a que eso fuera lanzado, que funcionara un tiempo, y nos debe de dar las bases para perder el miedo a hacer desarrollo tecnológico y volver a intentarlo cuando se pueda. Claro, cuando lo volvamos a intentar, alguien va a quedarse sin dinero, y para eso tiene que haber administradores de la tecnología, administradores universitarios
que sepan hacer estos equilibrios. La realidad es que la UNAM es una institución muy exitosa, hay miles de desarrollos, es un orgullo ser miembro de esta institución y es parte de la vida que tenemos que saber manejar. El PUIDE fue un programa que asumió el liderazgo del desarrollo de satélites mexicanos no comerciales y marcó para siempre la historia de nuestro país. Diferentes usos del suelo. Estuve 2 años en la NASA trabajando en desarrollar el software para este procesamiento de imágenes. En 1973 regresé a México después de mi posgrado y me incorporé a la UNAM, al Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, que en esa época era el que daba los servicios de cómputo en la universidad, era el que tenía las computadoras y era lo que me apasionaba. Hacia el final de los 70s me paso al Centro de Cómputo Electrónico de la UNAM, en esa época tenía ese nombre, después se llamó Centro de Computación y Servicios, y finalmente fue la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, que es de GESCA, un nombre que conservó por muchos años. Ahí pues seguimos desarrollando aplicaciones del uso de la computación. Que desarrolló en 1991 el proyecto UNAM-SAT-1 y tuvo como objetivo fabricar el primer satélite en México, con el fin de estudiar la trayectoria de impacto de los meteoritos en la atmósfera terrestre. El programa fue una iniciativa de varios colegas académicos. En la doctoría, específicamente el doctor Poveda, que está en el Instituto de Astronomía, y varios otros amigos que estaban en ese tiempo en el Instituto de Astronomía, algunas personas del Instituto de Ingeniería también, que participaron en la idea de echar a andar un programa que pudiera empezar a desarrollar, por un lado, un satélite experimental con fines científicos. He sido investigador de la UNAM muchísimos años, pero lo he combinado con hacer proyectos de desarrollo tecnológico en nuestro país, cosa que me llena de entusiasmo. Sí, desde que hice mi doctorado en Estados Unidos, en la ciudad de Houston, estuve involucrado con el tema espacial. Mi tema de tesis fue procesamiento de imágenes de satélite para detectar diferentes... Y por otro lado, empezar a entrenar jóvenes en el campo. A mí la idea me pareció espléndida, porque realmente no teníamos en el país, desde luego en la universidad, un antecedente de esta naturaleza. La parte del entrenamiento de los jóvenes me pareció particularmente atractiva, para ir conformando un núcleo de personas, ingenieros, científicos con capacidad de diseñar estos satélites, primero científicos y después quizá de otra naturaleza. En 93 más o menos, un grupo de astrónomos, David Lieberman, Gianfranco Visiacchi, el doctor Arcadio Poveda,
propusimos crear un programa de desarrollo espacial de investigación. Más relevante es el haber traído por primera vez en 89, en abril de 89, me acuerdo perfectamente, inauguramos una antena satelital con la red científica de Estados Unidos, National Science Foundation Network, y trajimos el Internet de alta velocidad, Internet pues no como lo conocemos hoy, pero para lo que se tenía en ese momento pues era una maravilla. Era inimaginable poder mandar una carta al otro lado del mundo en 1 hora, inimaginable tener la respuesta 2 horas después de esa misma cosa. Se pusieron los periódicos en línea, todo lo que fue el desarrollo de Internet nace con estos primeros servicios de DGESCA en la UNAM entre 89 y 92, 94. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, creó el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial, PUIDE,